fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En los próximos 35 minutos, mis amados hermanos, estaremos entonces esperando que ese conocimiento seguro y claro de algo y esa seguridad que tenemos sobre la verdad en la cual creemos, que son los conceptos de certeza y convicción, pues debe y tiene que ser más grande que antes que llegase. Ese amor que usted tiene y siente por la palabra debe ser más grande que antes que llegase. Y ese servicio al Señor, esto va con los servidores, pues seguramente después de esta exposición, y es una de las cosas que me propongo, debe ser con mayor excelencia. Sobre todo este mes que estamos celebrando, como hemos visto los anuncios, todo lo que tiene que ver con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos mirando en torno a su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Veremos hoy que finalmente Jesús es ese Mesías prometido, profetizado por muchísimos años de anticipación. Veremos durante todo el mes que en efecto ese Mesías prometido llegó, ¿sí? Nació, creció, ejerció su ministerio, por lo cual enseñó y capacitó a sus discípulos. Veremos también que en efecto por amor y por compasión por las almas, pues, y por mostrar también la gloria de su Padre, hizo milagros y prodigios. Que cumplió sí el plan diseñado por su Padre, es decir, morir por nosotros en la cruz, morir por nuestros pecados, y finalmente el último domingo de celebración será pues su gloriosa y maravillosa resurrección, cuando el Señor se erige, se levanta victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, y pasa a ocupar su lugar en los cielos, específicamente sentado a la diestra del Padre. Así que oramos al Espíritu Santo para que cada exposición, cada domingo, pues de esta serie, esta secuencia, sea de mucha bendición para nuestras vidas, sea una enseñanza que cada predicador dé, pero que no se quede allí en oírla, que seamos hacedores, que esa predicación que se va a estar disertando cada domingo, pues sea viva y vida en nuestras vidas. Así es que vamos a orar entonces por este motivo y por supuesto por la predicación de hoy. Amado Padre Celestial, te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos dicho precisamente que vinimos a eso, y la exposición de la palabra sigue siendo adoración, los anuncios son adoración, la recolección y los diezmos es adoración. Así es que todo este culto es una adoración a tu santo nombre, a tu poder, a tu majestad. Y gracias, Señor, por esta serie que se ha pensado y que se ha orado para que sea de bendición en la vida nuestra, que no sea una Semana Santa más, que sea un mes donde renovemos espiritualmente nuestro compromiso contigo. Así es que esta predicación de hoy sobre un tema interesante, difícil a la vez, pues sea también de bendición. Úsame, unge mis labios y que lo que podamos decir sea entendido fácilmente desde un niño hasta una persona adulta mayor. Así que, Padre, aquí estamos para adorar. Amén. Mis amados, el Mesías prometido por nuestro Padre Celestial, cuyo advenimiento, vida, obra, ministerio, muerte, título que Él se le profieren en el Antiguo Testamento y sobre todo el reino, todo eso, mis amados hermanos, ha sido profetizado. Qué interesante. Para efectos de los tiempos del Señor en la ley, los escritos y los salmos. Para nuestro tiempo, el que vivimos hoy, pues todo el canon completo, toda la Biblia, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Allí están contenidas todas las profecías. Por eso el Señor afirmaba: todas las escrituras dan testimonio de mí, en Juan 5:39. Recuerda ese pasaje que acaba de leer mi hermana Diana, está en el marco del camino a Emaús, Lucas 24:27. ¿Por qué? Porque debe Él a esos discípulos mostrarle que Él está registrado en toda la Escritura. Desde Moisés, dice la palabra, hasta todos los profetas les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras, lo que decía la Escritura de Él. Porque, mis amados hermanos, toda la palabra es Cristo, el Evangelio es Cristo. Cristo es ese verbo encarnado, que bien, Dianita, que pusiste ese, pues vean cómo estamos en el Espíritu, que pusiste ese texto allí, porque aquel que era la palabra era Dios. Él es el verbo encarnado. Cristo es la palabra. En el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis,
se trata de Cristo. Eso es algo que me propongo que veamos hoy. Le decía a mi hermana Pilisay, porque recordaba que tanto ella como Marisa Cristian dieron estas clases hace muchísimos años, ¿no? Va a caer la cédula, pero es interesante, mis amados hermanos, que entendamos hoy que Cristo está revelado en toda la palabra. Usted debe leer el Antiguo Testamento, buscando a Cristo, viendo a Cristo, y eso lo puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo, sí, por supuesto, primeramente, pero también con los comentarios bíblicos. Los que están estudiando aquí, pues le tocará, cuando toque la teología del Antiguo Testamento, ver todo esto que estamos diciendo. Pero lo interesante es que Cristo está resumido en toda la palabra. Esto lo resume, por cierto, en una explicación muy sencilla, el pastor fundador de esta iglesia. Muchos lo conocieron, yo lo vi, no le hablé, no lo traté personalmente, pero sí pude verlo aquí en la iglesia, Jaime Crafton. Él, en su libro de introducción bíblica, en la página 12, dice precisamente, resume en una forma sencilla lo que es la palabra del Señor. Dice: el Antiguo Testamento trata del Redentor venidero. Consuelo, tú que conociste a Crafton. Y el Nuevo Testamento trata de que ya ese Redentor vino, y yo le agregaría, y vendrá nuevamente. Entonces, así de sencillo se resume la Biblia. El Antiguo Testamento, todo es que un Mesías va a venir, todo es que se diseñó un plan de salvación y que Dios le va a revelar a cada uno de los profetas gradualmente con el correr de los años. Pero ya en el Nuevo Testamento, ese Mesías llega, ese Mesías viene y hace todo lo que cada domingo vamos a hablar aquí. Cumple su ministerio, en fin de cuentas, cumple la voluntad del Padre, cumple el diseño del plan de redención y salvación. Entonces, para entrar en el tema de hoy, del Mesías prometido, que como lo dijo bien Diana, lo vemos desde los escritos antiguos, no solo anunciado por los profetas, déjeme decirle, no solo anunciado por cada uno de los profetas que Dios usó y le reveló la persona de Cristo, sino aún más por el Padre Celestial, mis queridos hermanos. Ese Mesías, en hebreo es ungido, ese Cristo, que la transliteración del lenguaje Pablo usando los escritos griegos, pues también significa ungido. Y ese Mesías que para nosotros hoy en la forma y lenguaje castellano también es el ungido, el unigénito Hijo de Dios. Ese descendiente de David, un hombre que va a aportar el Espíritu de Dios, por supuesto, y un hombre enviado por Dios para restaurar y restablecer el reino de los cielos. Primeramente en la tierra, cuando vino lo anunció, y ya sabemos que ese reino será establecido en su tiempo, en el tiempo que Dios ha querido que fuese. Entonces, para nosotros, para el cristianismo en el mundo, es incluso más que esto que yo le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque es nuestro Salvador, nuestro Redentor, el que nos justifica, el que nos santifica, es el todo para nosotros. ¿Amén? ¿Amén? ¿Es el todo para su vida? Sí. Seguramente que sí. Entonces Cristo es y lo encierra todo. Por Él existe todo. Todo fue hecho por Él y para Él. Pero para nosotros eso está muy claro. Para nosotros eso está claro hoy. Pero yo quiero que usted sepa que para los del primer siglo no tanto. ¿Por qué? Ha dado un ejercicio siglo I después de Cristo. Los judíos, los israelitas sí conocían por tradición oral y también habían escritos ya. Pues conocían todas estas profecías, sabían que venía un Mesías, un Salvador, pero, y sabían que, y en su corazón ciertamente aguardaban esa venida. Pero ubíquese allí en el año 30 después de Cristo, cuando está Jesús enseñando, predicando por la región de Galilea, y hablando de un mensaje de reino, y diciendo que Él es el Hijo del Hombre, y diciendo que hoy estas escrituras se están cumpliendo delante de ustedes, porque yo soy el que soy, o diciendo pues que Él es el ungido. Entonces, para nosotros está claro hoy, repito, pero para ellos podemos comprender que no era fácil, para ellos entender eso. Súmele usted la ceguera espiritual y la duda servil, pero no era fácil entender eso. Entonces, queda claro que aunque conocían las escrituras, digamos que la conocían, pero esa persona que estaban esperando tenía que encajar muy bien en ellos. Repito, para nosotros sabemos que sí, que encaja perfectamente, pero aún hay judíos que a ellos no les parece y encajan, y en internet hay muchos inclusive que citan la palabra de una forma que dicen que Él, el Señor Jesús, no es, no fue. Lo siguen pues defendiendo fervientemente.
pero para nosotros, gracias a Dios, está claro porque tenemos que darle infinitas gracias a nuestro Padre Celestial por dejar el Espíritu Santo, que es el que nos ha conducido definitivamente a esta gran verdad. Repito, quizás para esos habitantes fue más difícil, para muestra, Nicodemo, maestro de Israel, más conocedor de todos los que estamos aquí sentados, de la ley y de la palabra. Y sí, fue a él de noche, y sí, le dijo, sí, creemos que tú eres el Hijo de Dios, porque nadie que haga esas cosas como tú las estás haciendo, pues definitivamente tiene que ser con el poder de Dios. Sí, pero más allá de eso no hizo nada, más allá de eso no pudo ir. Entonces, no fue fácil para ellos, y hoy revisaremos algunas profecías que dan cuenta de esa venida, de todo lo que significa la presencia del Mesías. Aunque usted la conoce mejor que yo, porque ustedes son estudiosos de la palabra, conocen muchas de estas profecías que vamos a estar hablando, la han estudiado en algún momento de su vida, en la escuela dominical, predicaciones, etc. Pero me ha tocado la introducción de esta serie, me toca como que muy seguido. Y entonces, bueno, nada, tenemos que recordarlas, es menester recordarlas, y como marco teórico para lo que viene, porque cuando ustedes ven allí los títulos que se van a dar cada domingo, haga ese ejercicio y busque la profecía y apunte en cada uno de esos espacios que se van a estar hablando. Y para cada uno de esos temas hay profecías directas que se cumplieron y se cumplieron completamente. Entonces, y se van a cumplir. Se van a cumplir. Amén. Y lo vamos a recordar en perfectamente. Entonces, todas esas profecías maravillan. A mí me maravillaron muchas de ellas que traigo hoy, pero todas maravillan a muchos de nosotros, pero a otros no tanto. Otros, repito, no creen en ella. Otras osan decir que la Biblia entonces es escrita por hombres. Entonces díganme que como 700 años antes y aún más allá, pues alguien puede decir algo exactamente que se cumple al pie de la letra, como lo vamos a ver en Isaías y en Daniel, o en el mismo Padre Celestial en Génesis 3:15, que es con la primera que vamos a abrir. ¿Cómo algo puede encajar así de perfecto? Entonces ese es un punto que tenemos a favor para rebatir eso. Rebatir cuando alguien diga, no, la Biblia es escrita por hombres, eso es una cuestión como hombres en diferentes tiempos, diferentes años lograron pues que todo encaje perfectamente. Entonces, mis amados hermanos, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo a todos esos autores que le escribieron. Y quiero compartir entonces el primer anuncio de una primera profecía, si cabe el término, que fue anunciada miles y miles y miles de años antes, y no es un profeta, por cierto, quien la profiere, Alexander. Es nada más y nada menos que el Padre Eterno, y está reflejada en Génesis 3:15, que se conoce como el protoevangelio, esa primera gran noticia, esa primera buena nueva. Y estamos en el contexto aquí de Adán y Eva, cuando obedecen a la serpiente, desobedeciendo a Dios de esa forma, pecan contra él, Dios maldice a la serpiente, anuncia o aclara o profiere el protoevangelio, y es el Génesis 3:15, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Él te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañado, en el talón. Y amados, esto no es otra cosa que la revelación allí, como digamos, in situ del plan de redención y salvación. Seguramente ellos no entendieron. Seguramente Eva pensaría que era de ella que iban a ser. Quién sabe si creía que era Caín, o Abel, no sé. Pero Dios mira a Satanás y le dice, mira Satanás, tú quisiste engañar a la mujer, quisiste destruir y derrotar a la raza humana, pero voy a usar a la mujer para traer al Redentor, para traer al Salvador, y te voy a usar como instrumento para eso, para traer al Redentor que va a salvar a la raza humana, la cual tú quisiste destruir. Y le dice, entre tu simiente, Satanás, es decir, los que te van a seguir desde ese entonces hasta los días de hoy y los días antes que el Señor venga, entre esos seguidores tuyos, Satanás, y entre los míos, los que siguen a Cristo, pues voy a hacer una enemistad. Y la Biblia, el estudio del expositor, pues refiere que Él te dirá en la cabeza, son los triunfos de Cristo en la cruz. Y Él te dirá en el calcañar, se refiere a los padecimientos del Señor Jesús allí, pues en la misma cruz. Entonces, amados, antes que los profetas anunciaran, es aquí donde el Padre anuncia el anuncia esa primera gran noticia, y después sí, se la va a ir revelando poco a cada uno de los siervos que Él ha escogido, todos esos profetas que vemos en el Antiguo Testamento, a los cuales Él pudo revelarle la persona de Cristo. Todos ellos registrados en el Antiguo Testamento. Ya vimos entonces el protoevangelio, esa primera profecía
profecía. Pero vamos entonces a ir estudiando al menos dos profetas más. Les decía al comienzo, Isaías y posteriormente Daniel, dos siervos a los cuales Dios les reveló muchísimo, con mucha claridad sobre Cristo, con exactitud incluso en fechas, y eso nos maravilla y por eso vamos a presentarla. Isaías fue usado por Dios para proclamar al reino de Judá ese juicio que le vendría, pero también para revelar la venida del siervo de Jehová. Vamos al capítulo 7, verso 14, porque hay datos interesantes allí. Y yo quisiera que lo leyéramos todos. ¿Qué dice allí? Wow, 700 años y pico antes, dice cómo vendrá, de quién vendrá y cómo se llamará. Entonces usted me dice, le digo eso a los que piensan que estos son inventos de los hombres. ¿Cómo es que dicen? Para adormecer a los pueblos, algo así. Entonces, mis amados hermanos, allí cuando vemos que Él define cómo viene, de quién viene y cómo se llamará, solo podemos exclamar gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Mateo capítulo 1 verso 22 dice que eso se cumplió, fíjese, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. O sea, lo que se dijo hace 700 años, Mateo dice que se cumplió, tal como lo reseña pues los evangelios y todo lo que sucedió allí con María, con el ángel, con José y con ese nacimiento. Pero fíjense, el verso 2, hay una frase linda, descriptiva también. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Y Jesús dijo de sí que Él era la luz del mundo. Entonces también esa profecía encaja. Verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Habla aquí entonces de la naturaleza humana de ese niño de carne y hueso, como los que cantaban aquí. Y también habla, por supuesto, de su divinidad, 100% hombre, 100% Dios. Verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces profetiza también la característica de su reinado. Es un reino de paz, un reino poderoso, un reino de paz que sí, que comienza con la paz de cada uno de los creyentes cuando acepta a Cristo y Cristo vive en su corazón. Pero también es un reino de paz que es ese reino milenial que se va a establecer a fin de cuentas y que va a ser pues duradero, permanente, para siempre. Entonces, mis amados hermanos, fíjense que Isaías 35 del 8 al 10 también define que ese reinado futuro de Jesucristo en la tierra es cuando se va a sentar en el trono de David en Jerusalén. Todo aquel, escuchen, los que nos visitan por primera vez, todo aquel que entre en ese reino será redimido por Dios para siempre, eternamente y para siempre. De allí la importancia de proclamar el mensaje, de allí la importancia de que la persona acepte al Señor como su Señor, como su Rey, de tal manera que cuando Él venga por segunda vez, cada uno de los que le haya confesado como Señor, y no solo confesado, sino que se haya arrepentido de sus pecados y que haya vivido una vida conforme, agradable al Señor, pues pueda reinar y vivir con Él para siempre. Increíble entonces la revelación que Dios le permite conocer a Isaías. Y es importante porque Isaías realiza aquí en estos versos que hemos leído la gran promesa de todos los tiempos. La promesa de salvación, de vida eterna, de un reino que va a existir para siempre. Y también el segundo advenimiento. Pero también le va a tocar a Isaías, tristemente, profetizar y describir un poco lo que iba a ser los padecimientos y los sufrimientos del Señor en la cruz. Por eso le decía yo que para cada uno de los temas hay una profecía. Quizás esta tocará cuando venga el predicador que anuncie, que exponga sobre la muerte. No voy a leer todo completo, le voy a significar algunos fragmentos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Wow.
fue menospreciado y no lo estimamos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, mas Jehová cargó en Él todos los pecados de todos nosotros. Porque aquí definitivamente realidades dolorosas, ¿no? Sobre todo para su madre y para nosotros, porque cada vez que nos toca recordar esa pasión y muerte, nuestro corazón se arruga un poquito. Y entonces, ese padecimiento y esa muerte no puede ser en vano. No nos podemos quedar en que la recordemos, o la vamos a recordar en el tercer domingo de este mes, y que quedemos igual, y que sea una tradición. No, incluso cada vez que cedemos, también tenemos que recordar ese momento. Daniel, bienvenido. Alberto, bienvenido. Gabriel y Blanca, bienvenido. Y esperamos que el Señor les esté hablando hoy a ustedes. Cristo pagó un precio alto por cada uno de los que estamos sentados aquí. Alto, la sangre de Él. Pero tiene que tener una consecuencia, una respuesta de parte de nosotros, y eso lo vamos a decir al final. Entonces le invitamos a todos ustedes a leer todas estas profecías, búsquenlas con un comentario bíblico, aprovechen el internet, lo que tenga a la mano, pero infórmense y busquen todas las profecías, porque cuando usted ve que todas se han cumplido exactamente igual, repito, esto tiene que producir en nosotros, en nuestros corazones, un amor más grande por la palabra, por ejemplo, un deseo más grande de querer seguir estudiándola y comprendiendo esa revelación y esos misterios. Pero fíjense, el Señor termina haciéndose pecado, como lo decía, por nosotros, haciéndose pecado que era justo y santo, sacrificándose en la cruz como ese cordero se sacrificaba en el altar, haciéndose maldición, porque dice maldito el hombre que es colgado en un madero, Deuteronomio 21-23. Entonces eso quiero que meditemos, quiero que reflexionemos, y que eso produzca en nosotros mayor entrega, mayor compromiso, mayor pasión, mayor búsqueda de la obediencia, de la santidad y mayor deseo de servirle. Si usted todavía no le sirve al Señor, le invito a que lo haga. Es la invitación que siempre hemos hecho. Busque a sus líderes que están allí, que usted los conoce de la iglesia, y dígale: ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? Y usted va a hacer lo que hizo el Señor, que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Usted le dice a Diana, a Elizabeth o a René: hermano, mire, vengo a servir, porque yo vine a servir y no sé servir. ¿Qué puedo hacer? Y hay muchos ministerios para hacerlo. Bien, seguimos. Otro profeta que usó bárbaramente Dios fue Daniel, posterior a Isaías, por supuesto, y le revela unas fechas interesantes, exactas. Le invito a profundizar el tema otra vez con recursos bíblicos, con sus maestros de escuela dominical. Puede preguntarle y verá cómo esos tiempos dados por el profeta pues se cumplen en los tiempos de la reconstrucción que hiciera Nehemías hasta la venida del Mesías príncipe, cómo todo se cumplió. Vamos a ver allí el capítulo 9 de Daniel, 9:25, dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, bueno, habrán 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En primer término, no son semanas como tales, son semanas de años. Lo primero que hay que recalcar, pues el sistema métrico de los hebreos era en septenio. Y vamos a intentar explicar entonces de una forma sencilla algo que parece difícil, y es que el reloj de Dios, de Israel, pues la misma profecía dice cuándo comienza. Dice que cuándo comienza. ¿Desde cuándo? Desde la orden para restaurar y edificar. Y hay 4 edictos allí que usted va a ver: el de Ciro, va a ver el de Darío, lo va a ver leer en Esdras, pero el que se cuenta para este inicio de este reloj es el de Nehemías. Es el proferido por Artajerjes en el año 444 para reconstruir los muros. Entonces los eruditos, los entendidos, marcan este comienzo. Y búsquelo hoy en el libro de Nehemías y lea Esdras también. Entonces cuando sale esa orden para que todos ellos puedan regresar a Jerusalén a emprender esa gran tarea de la reedificación de los muros,
Desde allí se cuenta entonces el comienzo del reloj. Entonces analizamos la profecía, 7 más 62 son 69 semanas, el relato de Isaías, que claramente están divididas en dos. Usted vio 7 primero y después dice 62. Muy bien, 7 por 7, 49 años, y exactamente 49 años duró la reconstrucción del muro, y en tiempos angustiosos, porque Sanballat y compañía no se la pusieron fácil a Nehemías, ¿no? Pero bueno, eso, esa historia corrobora exactamente que ese fue el tiempo que se logró dicha edificación. Vamos con las 62 semanas, 62 por 7, 434 años. Entonces le sumamos los 49, nos da 483 años. Dijo Isaías que desde la orden para reedificar y reconstruir hasta el Mesías príncipe habría este tiempo. Incluso dijo, después de esas 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, no por sí, sino por usted y por mí, pero no porque él lo merecía. Entonces quedamos en 483 años, pero ojo, años en tiempos de Daniel. Esa época era de 360 días. Multiplicamos entonces 483 por 360 días, nos va a dar 173.880 días. Para hacer la reconversión y llevarlo a nuestro tiempo, vamos a dividir eso entre 365 días. Dígame quién le tocó hablar de matemática, al peor. Entonces dividimos 173.880 días entre 365 y nos da 476 años. Entonces, 444 años de que Artajerjes le da la orden a Nehemías, menos estos 476 años, como no hay año cero, da 33 años después de Cristo. ¿No les maravilla eso? ¡Wow! ¿Y quién lo dijo? Ese joven que decidió no contaminarse, que decidió buscar el rostro del Señor, que se metía mañana, tarde y noche con el Señor, que oraba mañana, tarde y noche, no en vano. El Señor le reveló grandes cosas como esta, con fechas, con números exactos. Entonces, mis amados hermanos, definitivamente que ese tiempo se cumplió, y que algunos estudiosos, fíjense, con otras cuentas, o utilizando incluso los otros edictos, pues van a llegar igual. Unos van a llegar al tiempo en que Jesús nace, otros que usted consiga por ahí van a llegar hasta el bautismo de Jesús, cuando le dice, este mismo amado en el cual tengo grata complacencia, pero fíjense otros van a llegar incluso hasta el estrado triunfal de Jerusalén. Como quiera, pues es el tiempo de Jesús, fue el tiempo de su ministerio, fue el tiempo de su muerte, es el tiempo que vamos a celebrar todo este mes. Y por eso se comienza con esto. Todo eso fue profetizado. Ese Mesías fue profetizado, prometido. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, todas esas cuentas son válidas, exactas, y nos dejan ver entonces que hay 69 semanas, y usted dirá, falta una, háblame de esa. ¿Quiere que le hable de eso? Esta historia continuará en el próximo programa. Esa es materia de otra predicación escatológica. Tendrá alguien algún día. Pero bueno, esa semana, mis amados, está ahí en stand-by. Están listos. Léala, el periodo de dispensación, el periodo de gracia que está viviendo todos los que pues no son judíos, y que se nos ha extendido esa invitación que se hace cada domingo para que la gente acepte al Señor, para que la gente pase a ser parte de ese pueblo injertado, y de ese único solo pueblo que ahora no hay judíos, no hay gentiles, es el pueblo que cree en el Señor Jesús. El Señor no retrasa su promesa, ¿no? Como algunos tienen por tardar. Así que en su misericordia, en sus tiempos, pues está allí dando ese chance a todas las personas del mundo entero, porque le había prometido a Abraham que en su simiente se bendecirían todas las naciones del mundo. Entonces ese chance para todas las naciones está allí abierto, esperando, y bueno, y en su momento parará ese reloj y abrirá otra vez ese reloj para Israel para esa semana 70, ¿no? Gloria al Señor por ese chance que nos ha dado, y por eso la premura de proclamar el Evangelio. Y a veces uno quisiera que todos sus amigos y familiares le aceptaran, ¿verdad? Rápidamente para que estén con nosotros. Pero bueno, sigamos orando, invítenlo, todos estos domingos esto va a estar bien bueno aquí. Y vamos a gozarnos en el Señor con la alabanza, la adoración y la exposición de la palabra.
Entonces, mis amados, definitivamente, mi querido Oscar, qué bueno que llegaste. Ya vamos a tener un tiempo para explicarnos las cosas de los negocios del Padre. Pero fíjense lo increíble de las profecías, la exactitud, sobre todo, nos maravilla muchos años antes, con mucha anticipación. Y es que en Jesús se cumplen todas las profecías. Y lo que va a buscar y van a decir que hay como 300 profecías que se cumplen, otros 350. Lo más importante es que verdaderamente significativo es que la proposición que yo les decía, que tengamos la confianza, la certeza y la convicción que Dios es fiel, que todo lo que ha prometido lo ha cumplido y que lo que falta por cumplir también lo hará en su tiempo, en su momento, en el tiempo que Él ha determinado para eso. Y que no nos compete a nosotros pues meternos allí, sino esperar con fe, esperar porque la base del cumplimiento de todas sus promesas ha sido la fidelidad evidenciada en toda la Biblia, evidenciada hasta en nuestras vidas, en lo que ha hecho con nosotros, con paciencia, ¿verdad?, que ha tenido para cada uno de nosotros. Entonces, una petición que quiero hacerles hoy, que quería dejar sobre la mesa también es esa, que veamos a Cristo, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes que todo el Antiguo Testamento es una tipificación, es una sombra de lo que va a venir o de lo que vendría con el Mesías. Ese Mesías que sí, ya lo vemos en el Nuevo Testamento, que llegó y que se hizo efectivo y que incluso ellos dicen que pudieron palparlo, escucharlo, el verbo se hizo carne, habitó. Otros fueron más privilegiados y recostaron su cabeza en su regazo. Otros, pues, a cada uno de ellos trató con ellos de una manera muy especial, de una manera muy personal, como lo ha hecho con todos nosotros, a través de todos nuestros años que tengamos en el Evangelio. Entonces, mis amados hermanos, el Antiguo Testamento prefigura al Mesías, y usted va a ver que está representado en el Antiguo Testamento. Vemos profetas, vemos sacerdotes, vemos reyes. En el Nuevo Testamento, pues también, fíjese que en los evangelios usted va a ver a Jesús como profeta, proclamando, enseñando, anunciando. Lo va a ver en las epístolas, lo va a ver como ese sacerdote, sobre todo en hebreo, como el sumo sacerdote, y en Apocalipsis lo va a ver como rey, como ese rey que va a venir ya no en un pollino, ya en un caballo blanco, ya para juzgar naciones y para hacer todo lo que el Padre le ha mandado hacer. Entonces, quiero que sepan que esa maravillosa profecía, yo preguntaba esta semana, ¿es pertinente hablar de ella ahora? Me preguntaba porque sé que las conocen todos, porque la han visto ustedes en 10.000 escuelas dominicanas. Pero yo me preguntaba, bueno, ¿es pertinente hablar de ellas? ¿Tiene utilidad hablar de ellas, sobre todo en este mes? Y bueno, sí, es un rotundo sí la respuesta, porque es importante conocer cómo ese plan de redención y de salvación, que dice Efesios que está diseñado desde la eternidad, pues se ha cumplido a cabalidad en el tiempo que el Señor ha determinado, que fue anunciado, que podemos leerlo nosotros, pero que además lo hemos sentido en nuestros corazones, lo hemos visto. Somos cartas abiertas de ambulantes que van dando testimonio de Cristo a nuestros amigos y familiares. Entonces es interesante saber otras profecías, se las cito para que las tengan allí. De todas maneras, esta semana vamos a hacer los devocionales de esta predicación y de todos los temas. Miren, Cristo salió de Israel, Isaías 11:1, como fue profetizado. Cristo sería descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Cristo nacería en la familia de David. El tiempo de su venida fue especificado, como vimos en Daniel 9:25, exactamente con fecha y todo. Que nacería de Belén, dijo Miqueas 5:2. Cristo nacería de una virgen, la leímos en la segundo punto. El Mesías sería Dios manifestado en la carne, Isaías 9:6. El verbo encarnado, lo leía ya hace rato. Hasta los niños que iban a ser sacrificados, asesinados en Belén, Jeremías 31:15. El ministerio de Juan el Bautista, una voz clamará en el desierto y abrirá camino. Eso también lo puede ver usted en el Evangelio, cómo se cumplió, pues cómo Juan anunció y le abrió el camino al Señor Jesús. Entonces, lo grandioso de todo esto es que su segunda venida, que está profetizada y que está a la vuelta de la esquina, también se cumplirá. Y esa es la esperanza que nos embarga, y eso es lo que deseamos ya, que venga pronto por su iglesia y que pues podamos reinar con Él. Y nosotros creemos que nuestra esperanza reposa en eso. Lo vamos a ver como ese día de la cena Él también les da esa revelación, le profetiza eso. Fíjense, esa gloriosa esperanza fue anunciada por los ángeles. Recuerdan, Hechos 1:11.
Dice, varones galileos, porque estáis mirando al cielo. Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y dice la palabra que todo ojo le verá. Mateo 24:44 dice que será cuando menos lo esperemos. Mire, aquí está prevenido. De hecho, en el verso 42, Mateo dice, manténganse despiertos, estén atentos, estén vigilantes. La Biblia nos ha exhortado a estar expectantes también. Pero eso es expectante y estar alerta no es quieto. Y es por eso que ese verbo indicativo de yendo predicando. Mientras vamos predicando, mientras vamos sirviendo, mientras vamos adorando, mientras vamos exponiendo la palabra y mientras vamos trabajando en nuestro trabajo secular, vamos esperando expectantes que Él venga. Y ojalá cuando venga nos halle haciendo así. No nos agarre como en el béisbol, movido de base. Entonces, mis amados, todos aguardamos ese gran momento, que el Señor levante su iglesia también. Primera carta a los Tesalonicenses 4, 16 al 18. Como lo dije, ya viene como rey. Dice con poder y gloria, dice la palabra. ¿Cuándo va a ser eso? También lo sabemos. No, mentira, no lo sabemos. Pero ¿cuándo es el día y la hora? Nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre de esa potestad de saber cuándo será. Pero como se han visto estas cuentas y los eruditos, pues han podido ver que está muy pronto importante. Reflexión, ¿cómo responder entonces a todo esto? ¿Cómo responder a todas esas profecías que conocemos y que se han cumplido en la persona de Cristo y que como Cristo vive en nosotros, pues Cristo ha hecho la obra en nosotros para darnos esa seguridad y esa confianza de que eso ha sido así? ¿Cómo corresponder? Bueno, podría ser, no sé, más comunión con Él, por ejemplo. Bueno, Señor, me comprometo a estudiar más la palabra, a reflexionar y meditar en ella y a entender más esas revelaciones tan poderosas que le hiciste a esos siervos. Y entonces yo ver en esas revelaciones y en ese poderío, ver cómo hoy aplica mi vida. Ver, por ejemplo, que mi testimonio vaya mejorando y sea el adecuado. Podría ser mostrar la evidencia del fruto del Espíritu, que es la tarea pendiente de todo creyente. Podría ser, no sé, proclamar las buenas nuevas, como esa caminata que se va a hacer y otras. Podría ser también servirle con más pasión, con más entrega. Y todo lo que haga y hacerlo como para el Señor. Entonces ese debe ser el norte. Repito, de verdad, y perdonen, y se lo digo con amor, que no sea una Semana Santa más, que no sea una tradición el culto de las 7 palabras otra vez y seleccionar los que van a dar. No. Que yo busque cada uno de esos domingos, cada una de esas escuelas dominicales, cada una de esas actividades especiales, un motivo para renovar mi pacto con Él, o el pacto que hizo Él conmigo. Porque fíjense que esa es otra cosa que se va a recordar ahorita, cuando Él dice el pacto este pacto nuevo de mi sangre. Porque en el otro pacto sí habían 2 personas en la transacción, pero en este no, en este ya decide, no, mi pacto es ahora conmigo. Ya no depende de ustedes, yo le doy mi gracia por mi sangre, ya pues son santificados, redimidos y salvados. Depende de mí y yo te la estoy entregando de gracia para que la disfruten. Pero para que eso te mueva, a que otros también prueben de esa gracia. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aprovechemos sentidamente todo lo que viene, todo lo que ya fue pensado, orado, les repito, y que consigamos un motivo también para servir con alegría y con gozo, como lo leíamos al principio. Porque para nadie es un secreto que muchas iglesias también sirven por mecánica, porque bueno, lo hacemos todos los domingos. No, que cada domingo que venimos a servir, yo sé que hay unos que empiezan a las 8, ¿no? 8:30 llega. Wow. 8:30. Bueno, venga con alegría, venga sonriendo, venga expectante de lo que va a recibir, y en toda la semana ore por cada ministro, por cada predicador, por esta serie, ore por los amigos que usted va a invitar, para que ese corazón se vaya abonando de tal manera que cuando el predicador exponga la palabra, no le quede otra más que rendirse ante el Señor, que usted también se ha rendido en los años 1600, si es el caso de alguno, y otro en el caso. Vamos a orar entonces, mis amados hermanos, para recordar ese momento también tan especial donde estuvo con nosotros. Amado Padre, Señor y Dios, gracias porque tú eres fiel, porque
nuestros primeros padres allá en Génesis 3:15, pues le diste esa primera noticia, que esa destitución de la gloria y esa muerte, pues algún día iba a ser restaurada a través de otro, del Señor Jesús. Qué bueno, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús para que en Él pudiéramos ser trasladados de las tinieblas a la luz, para que en Él de enemistados pasáramos a hijos tuyos, para que en Él de separados pudiésemos estar más cerca de ti, accesando al trono de gracia para hablar confiadamente contigo, para que en Él tuviésemos redención, perdón y vida eterna, Señor. No tenemos con qué parar, solo con nuestro amor, con nuestra entrega, con nuestro compromiso, con nuestra pasión, con nuestra adoración, con nuestra oración y con el estudio de tu palabra y con la proclamación del Evangelio. Con eso, Señor, podemos darte gracias a lo que de gracia hemos recibido. Con eso, Señor, podemos hacer que tú vengas más rápido, porque tú dices que no has venido porque estás esperando que todo el mundo se arrepienta y proceda a Cristo. Entonces, mientras más proclamemos y mientras más personas pues traigamos a tus pies, más rápido vendrás. Gracias, Señor, porque estas profecías cumplidas nos dan aliento y esperanza, que las que vienen y las que esperamos que se cumplan, se cumplirán en su tiempo. Oh, cuán gloriosa será ese día, Señor, cuando estemos en tu presencia, cuando estemos allá junto contigo, cuando estemos en ese reino milenial de paz, de justicia, cuando estemos adorándote en espíritu y en verdad, y que te veamos a la cara tal cual eres. Gloria a Dios por ese día que sabemos que será cierto en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la iglesia, por tu iglesia en todo el mundo. Te damos gracias por cada pastor, predicador, maestro, adorador, cada servidor tuyo que está extendiendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que, Señor, aguardamos tu venida. Ven pronto, te esperamos. Amén. Amén. Gloria al Señor.